Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti y Elisa Ollero, y la locutora Sabrina Rojas. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, tu colegio que te acerca todas las novedades, a vos que sos traductor público, también a vos que sos intérprete o traductor literario, porque hoy vamos a hablar mucho de literatura, así que quédate ahí con nosotros aquí en FM Concepto 95.5 del dial, o si preferís escucharnos por internet, www.conceptofm.com.ar. Y saludo a mis amigas, nuestra locutora de lujo, Sabrina Rojas, ¿cómo estás? Leticia Martínez, ¿cómo andan? Aquí estamos, muy bien. Todo bien. Muy linda tarde con ellas. Hoy la cambiamos a Elisa por Leti. Sí, hoy Le mandamos Leticia un beso a Eli. firme. A Eli que no pudo estar por un problemita de salud, pero prontito se va a recuperar ya. Así es, y te contamos, Sabrina te cuenta cuáles son nuestras vías de comunicación. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpcba. Si es la primera vez que están escuchando Entredichos y quieren saber qué otros programas tenemos, pueden ingresar en nuestro canal de YouTube en Entredichos y ahí están todas las emisiones anteriores para que puedan escuchar todas las temáticas de las que estuvimos hablando y también activar la opción de la campanita, que son las notificaciones, y cada vez que subamos un nuevo programa les llega un aviso para que no se pierdan de nada. Buenísimo. Y también, por supuesto, todas las novedades del Colegio de Traductores Públicos en la página oficial www.traductores.org.ar o en la página de Facebook del colegio. Recordá que en este momento todas las legalizaciones se están haciendo en la sede de Avenida Corrientes 1834, pero por aplicación del protocolo, que es obviamente por razones conocidas, tenés que pedir turno para antes de ir, ¿no? Enviando un correo a turnospresenciales@gmail.com, o si preferís utilizar el servicio de mensajería, envías un correo a turnoslegactpcba@gmail.com para pedir el turno correspondiente, ¿no? Sí. Todo el sistema, todo el proceso está claramente explicado en la página del colegio, así que te invito a que la visites. Y bueno, también, por supuesto, el colegio, a pesar de toda esta cuestión de no presencialidad, sigue capacitándote, sigue acercándote todas las novedades del mundo de la traducción pública, de la actuación pericial, muy importante. Recuerden que el plazo para anotarte como peritos se prorrogó hasta el 20 de noviembre. Eso sí. Es muy importante porque si te dormiste y no ingresaste tu inscripción en el mes de octubre, todavía estás a tiempo. Y también estamos a tiempo de hacer gimnasia, ¿no, Sabri? Por supuesto, y para eso el CTPCBA tiene el beneficio de Gympass. Gympass, el beneficio que otorga el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como misión derrotar el sedentarismo, mantener una vida activa y aliviar el estrés y la ansiedad, sigue vigente en estos momentos tan especiales, adaptado a las nuevas circunstancias. Para ello, nos acerca Gympass Wellness, un conjunto de aplicaciones variadas para llevar el gimnasio a casa con planes personalizados, con la posibilidad de consultar a un psicólogo deportivo, con actividades para hacer gimnasia en familia y con clases en línea y en vivo mediante la plataforma Zoom, en las que el participante tiene la posibilidad de ser guiado por un profesor durante las rutinas de ejercicios. Como siempre, el beneficio sigue siendo extensivo al cónyuge y a los hijos del matriculado.
y el periodo de prueba ahora se extiende a los primeros 30 días. Para más información sobre el funcionamiento de Gympass Wellness y otras inquietudes, se puede consultar la página web www.gympass.com/ar. Bueno, y seguimos aquí en Entredichos. Como te contaba recién, también hablamos del mundo de la literatura y el mundo de la traducción literaria que tanto nos gusta, ¿no? Inmiscuirnos en ese mundo tan maravilloso. Y para eso hoy tenemos un invitado de súper lujo, porque hoy nos acompaña Diego Tomasi. Diego es escritor, guionista y escritor. Publicó los libros Cortázar por Buenos Aires por Cortázar, El caño más bello del mundo y 1000 galletitas. Realiza la columna literaria Mapas en el programa Maldita Suerte, que se emite por El Destape Radio. Además, Diego es integrante del Congreso Gombrowicz y además, por supuesto, es amigo de los traductores del Colegio Público. Ha realizado muchas actividades ahí, ¿no, Leti? Sí, nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y bueno, justamente el contacto del colegio con Diego surgió a raíz del libro que él escribió sobre Cortázar, como vos dijiste, Carmen, Cortázar por Buenos Aires por Cortázar. Y Diego, buenos días, primero buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Y la primera pregunta, que creo te habrás cansado de responderla, sobre todo cuando salió el libro, que se conmemoraban los 30 años de la muerte de Cortázar, es ¿cómo fue tu primer acercamiento a Cortázar? Que no es contemporáneo, o sea, no es un autor contemporáneo, y no. En realidad estaba como un poco olvidado acá en Argentina. Vamos a hablar un poco de eso, pero ¿cómo llegaste a Cortázar? Bueno, mi experiencia por suerte fue diferente a la de otras personas en este sentido. Hay una especie de cristalización de una idea de que Julio Cortázar es un autor para leer cuando uno es adolescente o joven y que es un autor para leer en la escuela. Y yo tuve la suerte de haber ido a una escuela en la que no solo no leímos a Cortázar, sino que prácticamente no leímos ningún otro libro. Y digo la suerte porque en realidad es algo que está bastante mal, pero a mí me permitió llegar a Cortázar por otras vías y me evité esa especie de estigma, ¿no? De que uno termina leyéndolo porque se lo pasan en la escuela secundaria. Y llegué a él, no sé muy bien cómo fue en primer lugar. Creo recordar que en mi casa había algún libro de Cortázar en la biblioteca de mis padres. Pero además yo desde bastante chico empecé a escribir y empecé a ir a algunos talleres literarios. Y ahí sí, bueno, claro, hablando del cuento, enseguida aparecía algún cuento de Julio Cortázar. Y de hecho tengo algo así como un recuerdo muy personal, que es que el primer libro que yo tuve de él, que es Todos los fuegos del fuego, fue un libro que era de mi profesora de taller literario y que ella me obsequió, con lo cual ahí hay algo más íntimo o más emotivo para mí de cómo fue mi llegada a él como autor. Yo te voy a pedir que cuentes un poquitito la experiencia de Cortázar traductor, o sea, más que la experiencia, la profesión que él tuvo, porque muchos asocian a Cortázar traductor como a muchos escritores que fueron más bien traductores intuitivos, pero Cortázar fue un traductor profesional, ¿no? Sí, es así. Cortázar estudió para ser traductor en inglés y en francés. Y además, claro, cuando uno piensa en escritores y escritoras que traducen, muchas veces, como vos decías, llegan de un modo como lateral a su profesión o como una manera de vivir, ¿no? Gente que para poder tener un sueldo traduce libros y además escribe pero además traduce, pero eso no necesariamente es algo certificado por un título. En el caso de Cortázar, él era traductor, estudió no tanto tiempo, si no recuerdo mal, rindió sus exámenes en un tiempo
medio ridículo en función de lo que siempre se tardaba en esa época para estudiar y para después dar los exámenes, le fue muy bien. Y además de eso, cuando él empezó a hacerse cierto nombre como traductor literario, su trabajo, ya estamos hablando de su momento de llegada a París, su trabajo era el de un traductor jurado. Él trabajaba en la UNESCO. Sí. Aurora Bernardes, su esposa, también trabajaba como traductora en la UNESCO, y si bien los dos venían de la traducción literaria y de la literatura, traducían documentos, papeles, manuales de funcionamiento de artefactos. No es que se dedicaban específicamente a la traducción literaria. Pero claro, mientras quizá tenían que traducir un documento burocrático en el día, en la noche traducían las obras completas de Edgar Allan Poe. Entonces ahí había algo de la práctica que era permanente. Yo creo que no se puede pensar nada de la obra de Julio Cortázar sin tener en cuenta el dato de que era un traductor. En el sentido de que hay una necesidad de tender un puente cuando se traduce, ¿no? De establecer vínculos entre el origen y el destino, que son muy importantes para pensar la obra de Cortázar, no solo en las temáticas que uno podría rastrear, ¿no? Cuánto de esta idea de puente hay en la obra de Cortázar, o de pasaje, sino también en los mecanismos. Hay mecanismos de la literatura de él que creo que no serían posibles sin esa experiencia como traductor. Qué bueno. Y además me imagino, ¿no? Esa especie de recreo que por ahí podía encontrar en la traducción literaria después de hacer esos otros trabajos. La verdad que no me imaginaba. Yo soy de esas personas que tenía la idea de que Cortázar como traductor era solamente traductor literario, digamos. Pero con esto que nos estás contando, se me abre bastante más el panorama sobre Cortázar traductor. Diego conoce muy bien cómo es que él y Aurora Bernardes, como decía su esposa, llegan a la UNESCO. Si contás eso, porque es maravilloso el nivel de traductores que eran. Bueno, les pido disculpas antes de responder porque esa es mi perra ladrándole a un vecino. Supongo que quiere tener algún nivel de participación en la charla. Son cosas muy comunes en este momento, te digo. Sí. Además, no es una perra particularmente amiga de las personas que pasan por el pasillo. Así que, bueno, la historia de cómo Julio Cortázar y Aurora Bernardes llegan a ser traductores en la UNESCO es en realidad un capítulo de la historia de Julio Cortázar y Aurora Bernardes. Ellos se conocieron en Buenos Aires cuando circulaban o estaban mucho tiempo en lugares más o menos cercanos, pero no se conocían. Y bueno, una vez una escritora, amiga común, Inés Malinowski, acordó una especie de cita entre ellos dos, pero una cita en la que había más personas, no es que les arregló un encuentro para que se encontraran solos. Y se encontraron en la confitería Richmond, que ahora es, si no me equivoco, bueno, hasta la última vez que se pudo ir hasta el centro era una tienda de ropa deportiva, ya no es más una cafetería. Y por lo que siempre cuenta Carles Álvarez Garriga, editor de la obra póstuma de Cortázar y persona que trabajó muchos años con Aurora Bernardes en los últimos años de su vida, simpatizaron enseguida. O sea, enseguida hubo algo que estuvo bien entre ellos. Y sin embargo, un tiempo después, Julio Cortázar se fue a vivir a París y Aurora Bernardes se quedó en Buenos Aires, al menos un año más. Ese año, esa distancia es muy importante para pensar algunas cosas de la literatura posterior de Cortázar. Por ejemplo, una escena de las más reconocibles de Rayuela en la que hay un tablón puesto entre dos ventanas. Y ahí, en algún sentido, son ellos dos. Y la tabla es la que hay que tender entre París y Buenos Aires, ¿no?
Pero después sí, finalmente Aurora se fue a París, se reencontraron, se casaron. Ella, más que él, tenía experiencia en traducción literaria, porque era a lo que se había dedicado siempre. Y ahí empezaron, bueno, por un lado a intentar sobrevivir, porque no tenían trabajos tan estables, ni ganaban tanto dinero, entonces vivían comiendo papas fritas, por ejemplo. Y finalmente se abrió un concurso en la UNESCO para traductores de todo el mundo de habla hispana. Ellos se presentaron. Yo no recuerdo cuánta gente se presentó, pero sí recuerdo que el primer lugar de ese concurso lo obtuvo Julio Cortázar y el segundo lugar lo obtuvo Aurora Bernardes. Y así fue que de todas las personas del mundo que podían llegar a trabajar juntas en ese lugar, las dos que lo hicieron fueron las dos personas que vivían juntas. Wow. Y ese es solo el comienzo o una parte del comienzo de una historia maravillosa. No, es fantástica el derrotero de Cortázar. Yo te quería preguntar, ¿por qué vos te centraste en Cortázar y Buenos Aires cuando en realidad él vivió tan poco tiempo en Buenos Aires, ¿no? Porque de haber leído tu libro, vos incluso contaste los días precisos que Cortázar estuvo en Buenos Aires, los días que estuvo en Buenos Aires en toda su vida, ¿no? Sí. A lo largo de toda su vida. En realidad había hecho en su momento un cálculo aproximado porque hay muchas etapas que pueden contarse y otras que no sabemos exactamente dónde anda una persona. Pero sí, había hecho un cálculo aproximado y más o menos la tercera parte de su vida él pasó en Buenos Aires. A mí me interesó eso a partir de una anécdota muy, muy sencilla, que es que yo estaba leyendo un libro de cartas de Julio Cortázar a sus amigos, Eduardo Jonquier y María Rocchi, y en ese libro que juntaba solamente la correspondencia con ellos, después están publicadas todas sus cartas, o todas las que se recuperaron, en muchos tomos, pero en ese libro en particular, si uno lo leía, era una especie de diario, primero de un viajero por París, después de un habitante reciente, y el tipo tenía una necesidad tal de cercanía con lo que había dejado, porque había dejado muchos afectos en Buenos Aires cuando se fue, que contaba su día casi paso a paso. Contaba qué había comido, qué había leído, a qué muestra de arte había ido, qué problemas cotidianos tenía, por ejemplo con el dinero, cuánta plata le faltaba para llegar a determinada cosa. Y ese registro casi diario de actividades y de pensamientos también, a mí me hizo pensar que tal vez estaría bueno tratar de reconstruir algo similar con Buenos Aires, justamente porque era algo que no estaba hecho y que no estaba tan presente tampoco. Y así fue que surgió la idea. Qué bueno. Y Cortázar, por supuesto, era muy viajero, ¿no? Y hizo su paso por Cuba también. Sí. ¿Qué te gusta más? ¿El Cortázar previo a su viaje a Cuba o el cuentista, el novelista, el traductor luego de ese viaje? Bueno, es difícil decirlo porque yo diría que ese viaje, si bien influyó mucho en su literatura, eso no se puede negar, creo que influyó más en su vida o en su manera de mirar las cosas. Sí. Y en todo caso, ese primer viaje a Cuba, lo que significó fue un primer distanciamiento de Aurora Bernardes. Si a mí me dan a elegir, yo lo que prefiero es el Cortázar con Aurora Bernardes. O sea, no haría la diferencia en términos de los viajes del viaje a Cuba, sino en términos de su vínculo personal. Y lo digo con porque, Aurora. Sí, no solo por mi simpatía hacia ella, a quien pude por suerte conocer y tratar, y que era una persona maravillosa, sino también porque había algo en esa comunión que como bien dijo alguna vez Mario Vargas Llosa, parecían una sola persona, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y aún así, hay que decir que una vez separados ellos, primero de hecho y después formalmente, o sea, divorciados, el vínculo entre ellos dos no se rompió nunca y el nivel de
de cariño, pero también de admiración y de respeto del uno con el otro fue permanente. De hecho, la tumba de Julio Cortázar en París, donde él en un primer momento estaba enterrado con su última esposa, Carol Dunlop, ahora, esa tumba era cuidada personalmente por Aurora Bernardes. Personalmente significa que ella iba y con más de 80 o 90 años se tiraba al piso a limpiarle las escrituras o las manchas, a ordenar un poco, qué sé yo. Bueno, pasado Cuánto eso... amor, ¿no? Cuánto amor. Sí. Y pasado eso, ella está en la misma tumba, cosa que es un poco extraña porque ahora él está enterrado con sus 2 esposas. Pero no deja de ser un acto poético de justicia, ¿no? Doña Flor y sus 2 maridos, sí, Julio pero, y sus 2 esposas. Sí. Pero creo que es lo más justo. Ese vínculo es el más importante en la vida de los dos y por eso a mí me parece tan representativo. De todos modos, para no esquivar la pregunta, a mí me parece que hay muchas etapas de Julio Cortázar y hay muchos escritores en Julio Cortázar. Uno podría decir que hay uno posterior a su primer encuentro con Cuba o uno posterior al descubrimiento de las masas populares y de la atracción hacia las masas populares latinoamericanas, cosa que antes no solo no le sucedía, sino que sucedía todo lo contrario, ¿no? Y esa es una etapa posible, pero también en esa etapa hay diferentes maneras de abordar al personaje, porque hay todo lo que conocemos como su literatura más política, y al mismo tiempo Deshoras, que es su último libro de cuentos, es un poco parecido en cierta búsqueda a los primeros libros de cuentos de Cortázar, con lo cual ahí hay muchísimos matices, quiero decir. Yo siempre elijo al Cortázar más dedicado al juego literario y a la manipulación de las palabras y del lenguaje que al Cortázar político, hablando de los textos, ¿no? Específicamente. Claro. Pero eso es una cuestión de gusto narrativo. Después en la cuestión personal o pública de Cortázar, bueno, claro, yo prefiero a un tipo comprometido que a un tipo alejado de las causas populares. Claro, pero... Sí, perdón. No, termina porque te quería hacer un comentario respecto de esto que estás diciendo. No, y lo que iba a decir es que a veces estos campos se mezclan de tal manera que impiden el análisis de la obra en cada uno de esos momentos. O sea, hay análisis acerca del gorilismo de Cortázar en su primera etapa que impiden ver la destreza de su técnica, y hay análisis de sus inclinaciones hacia la izquierda en el final de su vida que impiden ver las búsquedas narrativas de esa etapa. Claro, justamente eso te quería decir, porque pareciera ser, no sé si llamarlo contradictorio, pero Cortázar siempre se le achacó un antiperonismo bastante marcado, y sin embargo un acercamiento al socialismo también bastante marcado. Él escribió tiene algunos trabajos sobre Nicaragua, sobre lo que fue la revolución sandinista y demás. O sea, pareciera ser como contradictorio. Está bien, pasaron muchos años, pero lo que vos decías del gorilismo, sí, muchas veces se lo criticó, se lo atacó desde ese lugar. Sí, creo que hay que pensar que es uno de los pocos personajes públicos del arte o de la literatura, por lo menos en Argentina, que hizo de su postura política una especie de giro tan grande y tan claro, además. Esto creo que es lo más importante. Porque yo creo que eso es una contradicción, efectivamente, o lo sería en el caso de que él hubiera pasado de una cosa a la otra como si nada, sin dar ninguna explicación, sin argumentar su pasaje. Pero Cortázar fue toda su vida bastante claro y creo que eso es lo genuino de las posturas que él tenía.
él era genuinamente antiperonista en los momentos en los que vivió en Buenos Aires durante el primer peronismo. Primero por posición de clase, porque era perteneciente a una familia pequeño burguesa que se había formado mirando a Europa. No solo mirando, sino él había nacido en Bélgica, o sea, era una familia que había recorrido algunos países de Europa y tenía esa formación y esa mirada del mundo, una mirada del mundo completamente alejada de lo popular. Y por otro lado, él fue haciendo un tránsito personal, paradójicamente ya instalado en París y no desde Argentina, de qué pasaba en Latinoamérica con la desigualdad, con la injusticia, con la pobreza, con la represión, y él lo dijo muy claramente en más de una oportunidad. A él ver, y ahora sí es importante Cuba, ver las manifestaciones populares en Cuba le hicieron cambiar su mirada no solo sobre su presente, sino sobre cómo él se había comportado respecto de esas masas, pero en Argentina en el pasado. Claro. Y cuando él visitó Argentina en el año 73, esto es muy claro en una entrevista que le dio a Hugo Guerrero Martínez en la radio, él no solo apoyaba fervientemente el proceso que terminó llevando a Héctor Cámpora a la presidencia, sino que básicamente lo que decía era que la única manera para llegar al socialismo al que él adhería en ese momento, o al menos algún tipo de justicia social mayor, era el peronismo. Con lo cual su recorrido, que es complejo, que no debería mirarse si uno tiene buenas intenciones de una manera lineal y prejuiciosa, el camino es complejo, es para analizar y es probablemente de los giros más grandes que haya dado una personalidad tan representativa en Argentina, al menos con ese nivel de argumentación en cada momento, porque después gente que ha pasado de un lado al otro sin explicar nada y sin que sea muy entendible, pero hay explicando muchos por qué... Sí. El de Leopoldo Lugones, quiero yo, que es uno de los más claros, ¿no? Y mira, yo para terminar lo de Cortázar, porque podemos seguir hablando horas. Horas, totalmente. Es interesantísimo. Yo te pregunto por su relación con el boom latinoamericano, porque también desde siempre se discute si Cortázar formó parte del boom, si no formó parte del boom, si no formó parte del boom porque vivía en Europa y entonces no estaba en las entrañas en ese momento de Latinoamérica, si es una cuestión de temporalidad, o sea, si él es anterior al boom. ¿Vos qué pensás al respecto? Yo diría que, bueno, sí, que sí es parte del boom, en el sentido de que eso que después se terminó denominando boom latinoamericano incluye a Julio Cortázar, a Carlos Fuentes, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez y a varios otros. También creo que, como bien dice él, en algunas oportunidades, eso que se llamó el boom latinoamericano no fue, como también se criticó algunas veces, una operación de prensa de los editores, sino que los editores llegaron después de que llegaran los lectores. Y los autores que forman parte de ese boom, muchos de ellos escribieron su obra en soledad, en países que no eran los suyos, con lo cual creo que, así como Julio Cortázar es parte del boom por cercanía narrativa o estética, pero también por temporalidad, al mismo tiempo creo que él no creía en eso como una etiqueta válida, o al menos la mejor posible para hablar de cómo los lectores y las lectoras de América Latina habían decidido en un momento de la historia volcarse a leer a sus propios autores y no a autores que venían desde otros lugares del mundo. Bien. Qué interesante todo esto, ¿no? La verdad que es como dice Leti, te podés pasar horas analizando y bueno, y nosotros nos podemos pasar horas escuchándote hablar de Cortázar, que se nota que lo conoces mucho y que te gusta mucho eso, ¿no? De conocer mucho su historia.
Pero bueno, vamos ahora a pasar a un momento que también nos gusta mucho a nosotros y que es nuestro momento musical. Y después queremos seguir charlando con vos, Diego, sobre Diego como escritor. Pero bueno, decinos, Sabri, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar Smile, de Katy Perry. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GestPoint para su gestión. Valhúter, un nuevo concepto en librerías. Narrativa, libros universitarios, infantiles, filosofía, guías de turismo y muchos más forman parte de su cuidado catálogo. Sellos editoriales de España, México, Argentina y Chile. Avenida Santa Fe 1685, Recoleta. www.valhúter.com.ar. Valhúter, la librería. Búscalos en Facebook, Valhúter Libros. Bien, y seguimos aquí en Entredichos, después de escuchar un poquito de música y de relajarnos un poco, te contamos cuáles son nuestras vías de comunicación. Sabrina. Si se quieren contactar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales, en Facebook, en Entredichos OK, en Twitter, en @entredichosok, o por Instagram, en @entredichosctpsba. Bien, y estamos charlando hoy con Diego Tomasi, que es escritor, guionista, editor, y yo te quería preguntar un poquito, Diego, sobre tu rol como escritor, ¿no? Sabemos que, o por lo menos creemos que quienes son escritores tienen algún género favorito sobre el que les gusta leer o escribir. ¿Cuál es el tuyo? Bueno, te voy a decepcionar porque no tengo una respuesta precisa y concreta. En realidad, bueno, primero porque me gusta leer muchos cuentos y novelas o de ensayos, o incluso me gustan mucho los libros que son híbridos, ¿no? En los que uno no tiene muy claro qué está leyendo. Eso es quizás lo que más se acercaría a una respuesta. Pero eso no significa que no disfrute mucho de algo clásico, estilo, escrito en uno de esos géneros. En cuanto a la escritura, bueno, también creo que es un poco variado, si bien yo ahora estoy tratando de dedicarme más a la ficción, acabo de terminar de escribir una novela, tengo una novela publicada y tengo un libro de cuentos sin publicar todavía. También he escrito libros como el de Cortázar, que son de otra índole, con lo cual no diría que elegí un rumbo, digamos. No sé si eso es bueno o malo, porque a veces la especialización es buena y a veces no, ¿viste? A veces te limita demasiado, te encasilla. En mi caso, por ahora, calculo que estoy buscando que de todo eso es donde estoy más cómodo. De todas maneras, por mi... ¿Y cuál es el disparador? Perdón que te interrumpe, pero se me viene esto a la cabeza, ¿no? ¿Cuál es el disparador para un escritor como vos para decir, bueno, quiero escribir, no sé, una novela, o no, quiero escribir un cuento, quiero escribir... ¿Qué es lo que te dispara a escribir? Nunca se sabe muy bien, porque a veces es necesario un impulso exterior para que uno se siente a escribir. Quiero decir, a veces, qué sé yo, que haya un concurso impulsa que uno diga, che, bueno, ok, voy a escribir una novela, a ver qué pasa. Y a veces no, a veces la cosa viene por otros lugares o una vivencia personal dispara una historia de ficción. En realidad diría que la escritura es un trabajo en el sentido de que, como cualquier otro iba a decir, pero en todo caso, no sé si como cualquier otro, pero sí como cualquier otro, como decía Rodolfo Walsh, de ejecución manual, en el sentido de que no es un trabajo intelectual escribir, es un trabajo de sentarse y escribir, o sea, de poner las manos a disposición de algo que después termina siendo o no una obra. Por supuesto que es un trabajo mucho más cómodo que otros trabajos manuales, eso
lo tengo clarísimo, pero hay un punto en el que la ejecución material de las ideas es lo que termina definiendo el trabajo. Si yo estuviera todo el día en una especie de nube pensando cosas en el aire y eso nunca llegara a ninguna producción escrita, bueno, yo no podría decir que me dedico a escribir. Claro. Pero me dedico a escribir además porque mi trabajo en otros ámbitos también tiene que ver con la escritura y porque en ese sentido es un trabajo material. Uno tiene que sentar el culo y escribir. Claro. Vos corroborás la teoría esa que dice que un escritor necesita un 10% de inspiración y un 90% de transpiración, ¿no? No sé cuál es tu método, pero muchos escritores tienen como un horario casi de oficina. O sea, se levantan, se sientan, trabajan. Creo que eso es muy personal. Hay personas que necesitan esa disciplina y hay personas que necesitan otras libertades. En mi caso, más que la cuestión horaria o más que el diagrama del día acerca de cuándo voy a escribir, a veces me funciona así la urgencia de cierto plazo, ¿no? Así como termino entregando los trabajos de otros ámbitos casi siempre sobre el límite de la fecha porque necesito esa tensión. Con la escritura a veces me pasa lo mismo. Necesito más saber cuál es el último momento disponible para escribir que saber a qué hora lo voy a hacer. Claro. Pero bueno, creo que es muy, muy personal, que no hay ninguna receta que le funcione a nadie porque todas las recetas son intransferibles. No hay una fórmula, digamos. Sí, y que sí todas pueden ser una manera de ver cuál es la que más cómoda nos queda. O sea, yo he probado todas. He probado sentarme en la plaza a ver si se me ocurre algo, y he probado estar meses sin escribir, y he probado intentar escribir una página por día. Y funcionan de acuerdo al momento también de cada uno, con lo cual nada que se diga de manera tajante sobre eso puede ser verdad siempre. Claro. Yo quiero hacer un repaso por algunos de los libros de Diego, y voy a confesar que algo que tiene que ver con la presentación del libro que él escribió sobre Riquelme. Yo no me gusta el fútbol, no entiendo nada de fútbol, no me interesa si la selección argentina juega un mundial o no juega un mundial, no vi jamás el gol de los ingleses a Maradona, de Maradona a los ingleses, no vi nada, no me interesa nada. Y confieso que cuando lo escuché a Diego presentar su libro, me enamoré de algunas jugadas que él relataba. Yo digo, qué maravilla. Y te hiciste de Boca, Leti. No, sigo sin mirar fútbol, pero quiero decir que la forma, y ahora él nos va a contar un poquito cómo llegó a eso, la forma en que él cuenta algunas jugadas de Riquelme y algunas miradas de Riquelme sobre la pelota, realmente son maravillosas, son novelescas. Digo, me interesaron muchísimo, ¿no? Y me maravillaron. Así que, bueno, mi próxima pregunta es eso: ¿cómo llegaste a Riquelme? Bueno, no, Riquelme llegó a mí en realidad porque yo tenía 14 años cuando Riquelme debutó en la primera de Boca. Yo como hincha de Boca, bueno, escuchaba los partidos porque no se veían por tele en ese momento abiertamente, y el fútbol era a través de la radio, ¿no? Y me maravilló no solo cómo jugó ese primer día y cómo con 18 años se comportó, cómo se apropió del espacio, del tiempo, sino que después empecé a notar que había algo en el personaje que excedía lo que yo conocía sobre los jugadores de fútbol. Cuando esto pasó, los jugadores de fútbol que a mí me gustaban eran, o que parecían ser los mejores en ese momento, eran unos tipos muy esforzados, que corrían mucho, que pegaban algunas patadas, que tenían su picardía. Y yo aprendí mirando a Riquelme que se podía disfrutar del fútbol de otra manera, que había algo que disfrutar que yo me estaba perdiendo, que tenía que ver con el juego en sí, con, digamos, hasta alguien que
como vos, Leti, no le interesa el fútbol, sabe que es más fácil ganar si la pelota la tiene siempre uno que si la tiene el rival, porque, por una cuestión de lógica. Y que es más fácil ganar si uno juega mejor que el otro. Después puede perder jugando mejor. Pero en términos generales es más posible ganar, que es lo que todo hincha de fútbol quiere, siendo mejor que el otro. Y lo que yo descubrí rápidamente en Riquelme fue que él no solo proponía eso, sino que lo que proponía era que con su juego él podía hacer mejores a los demás. Y eso sí me pareció muy impresionante. Ya salteándome muchos años y viniendo a los últimos tiempos en los que él jugaba, en los que muchas veces se lo acusaba de generar conflictos en el vestuario y de cierto egoísmo, yo pensaba siempre, sin conocer las internas de esos vestuarios, que a mí lo que más me interesaba era que dentro de la cancha el tipo era el más generoso de todos. ¿Quién puede ser más generoso que alguien que hace que los demás sean mejores? Y bueno, y ahí, a partir de ahí empezó este vínculo que para mí es muy extraño porque es muy emocional en un punto, pero también es muy racional. A mí me interesa Riquelme como pensador del juego, no solo porque disfruté sus jugadas o sus goles como hincha de Boca. Y toda esa maraña de ideas fue la que resultó en el libro. Que el libro se llama El caño más bello del mundo, ¿no? Por si alguno de los oyentes quiere comprarlo. No sé si se consigue todavía, porque tiene algunos años y se había... Se consigue, sí, porque se reeditó, así que se consigue. Se había agotado en su momento, sí. Y siguiendo con el repaso de tu trabajo como escritor, después escribiste Mil galletitas, es tu libro. Sí, esa es mi novela, mi primera novela, la novela que está publicada. Y sí, Contanos un poquito de qué se trata. Es un libro muy querido para mí, primero, bueno, porque fue mi primera publicación en ficción. Yo había publicado los otros 2 libros antes, el de Cortázar y el de Riquelme, y eso era extraño para mí, porque yo había empezado a escribir desde la ficción, y cuando llegué a la publicación, que siempre es un momento complejo y de muchas tensiones personales y hacia afuera, llegué por la no ficción. Por eso Mil galletitas fue como una especie de reivindicación de mis orígenes. La novela cuenta una historia que en realidad son 2. Es la historia de Emilio, un señor que está por cumplir 80 años y que tiene una especie de revelación o de sueño que le indica que dentro de una semana va a estar muerto. Y él se propone ocupar esa semana escribiendo una novela. Él no se dedicaba a escribir, pero había como una intención o un desafío propio de escribir que nunca había cumplido. Y entonces en la novela vamos recorriendo estos 7 días de él intentando escribiendo una novela, y al mismo tiempo vamos llevando la historia de la novela que él escribe, que es la de un niño, Nahuel, que quiere comerse 1000 galletitas en un día, que se propone como objetivo vital comerse 1000 galletitas en un día. Esa es la historia. Bien, bueno. ¿Y estás trabajando en una segunda novela? Sí, acabo de terminar una novela que, bueno, no sé qué va a pasar con ella, porque acabo de terminar significa hace horas, o sea, es todavía un poco reciente podemos tener la primicia. Sí, es un poco reciente el estado ese de cierto fervor, ¿no? Y también de cierto vacío de cuando uno termina algo. Sí, es una novela más larga que Mil galletitas, que es bastante breve, en la que hay muchas referencias a partes de mi historia familiar o a elementos de esa historia familiar reapropiados para convertirse en otra historia. Y bueno, estoy muy contento de haberla terminado, por lo menos. Después veremos en qué deriva. Y tenés un libro de cuentos Tengo un libro de cuentos que también está, bueno, ese sí está terminado hace unos meses, fue elaborado durante un par de años,
y que, bueno, veremos también si en algún momento más o menos próximo puede publicarse. En el caso de los cuentos, si siempre hay otras reglas para escribir un cuento que para escribir una novela, en mi caso puntual yo suelo escribir con algunas reglas autoimpuestas. Quiero decir, la novela que acabo de terminar tiene una estructura que es en un punto rígida y en un punto libre, depende de cómo se mire, acerca de qué contar en cada momento, cómo, quién habla, qué información se da. En el caso de los cuentos eso no puede aplicarse a cada cuento porque sería un despelote, pero sí me propuse que no fueran todos iguales y que tuvieran algunas reglas propias, algunos de ellos. No sé, les digo uno que quizás lleva a un límite esa búsqueda, pero hay un cuento escrito con todas frases de 6 palabras. No hay ninguna frase en el cuento que no tenga 6 palabras. Y Qué difícil eso, ¿eh? salvo en un momento en el que es necesario que eso se rompa, porque eso tiene que ver con lo que ocurre. Y bueno, claro, y me llevó un montón de tiempo hacerlo, porque yo no lo quería hacer de ninguna otra manera que no fuera esa. Claro. Y ahí sí hay por ahí, volviendo a lo que charlábamos hace un rato, una cierta disciplina necesaria, ¿no? Cuando uno se autoimpone reglas, claro. Sí, claro. esas reglas... Hay que cumplirlas. Sí, primero que hay que cumplirlas, después que no tienen que ser una manera de estancarse, sino que por el contrario deberían ser una manera de hacer explotar algún nivel de creatividad. Y bueno, en ese caso, bueno, lo mejor es decir, voy a escribir esto y no voy a hacer ninguna otra cosa hasta que no resuelva este problema en el que me metí solo. Y esta época, Diego, esta época tan particular que vivimos, ¿fue para vos también algún disparador de algunas ideas? Porque a veces escucho que los escritores dicen, bueno, ahora nos tenemos que poner a producir, no sé, narrativa o cuestiones, o sea, más allá de los textos informativos, por supuesto, pero que tienen que ver con historias que se dieron en torno de esta pandemia, por ejemplo. ¿Te pasó algo de eso? En realidad lo que pasó fue que al comienzo ni siquiera había empezado el aislamiento obligatorio, unos días antes, cuando ya se veía venir eso, con algunos otros escritores nos involucramos en un proyecto de diarios del encierro, de la peste. Eso finalmente quedó trunco en cuanto a su publicación, pero la experiencia estuvo buena porque permitió escribir un poco sobre el tema. Después, como habrán visto quizás, proliferaron por todos lados los diarios de cuarentena, claro. Y un montón de escritores se dedicaron a eso, y probablemente sea de las épocas más narradas de manera específica y concreta de la historia, ¿no? O sea, un montón de escritores al mismo tiempo escribiendo sobre lo mismo. Incluso algunos libros se publicaron muy rápidamente. Yo creo que yo soy de la idea de que a veces hay que esperar un poco para poder escribir sobre cierta... Para una distancia de sí, porque es una experiencia muy movilizante en muchos sentidos, personal, social, familiar, político, económico. Entonces creo que una distancia mayor va a permitir la llegada de obras mejores. Claro. Bien. Yo quiero tocar el tema del Congreso Gombrowicz. Me gustaría que expliques un poco para la audiencia quién fue Vítor Gombrowicz. Y un poco, bueno, ¿cómo explicás también el boom de su resurgimiento? Porque hasta que empezó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, se estaba representando muchísimo, ¿no? Es decir, sí, bueno... fenómeno que se dio... Witold Gombrowicz fue un escritor polaco que vivió 24 años en Argentina y que podemos incluir, si tenemos ganas, dentro de la literatura argentina, así como está incluido claramente en la literatura polaca. Pero la mayor cantidad de su obra y lo más denso de su obra fue escrito en su estadía aquí, en nuestro país. Y además su influencia en los circuitos literarios, no tanto de su momento, pero sí en las décadas posteriores,
huellas que llegan hasta la actualidad son muy grandes. Gombrowicz fue un escritor bastante polémico, extravagante, con una vida muy desordenada en el plano amoroso y económico, que trasladaba mucho de eso a su escritura, pero que era un erudito de la literatura. Vivía como un lumpen, pero pensaba como un aristócrata en un punto. Y bueno, creo que la recuperación de su obra tuvo que ver en estos últimos años no solo con la existencia del Congreso Gombrowicz, que básicamente es un colectivo que hace acciones a partir de su obra y su vida, acciones que pueden ser una revista, un programa de radio o un congreso académico, y también de la reedición de muchas de sus obras que durante muchos años estuvieron inconseguibles y que ahora se pueden, casi toda la obra de Víctor Gombrowicz se puede conseguir en español acá en Argentina. Muchas de ellas traducidas nuevamente o traducidas por primera vez. ¿Y qué es lo que te atrajo hacia este personaje? Bueno, era muy distinto a todo lo que yo había hecho y a todo lo que yo había pensado, y además, en principio de todo, había una amistad. Me convocó un amigo para ser parte y a partir de eso arranqué. Pero también esa incomodidad que él genera en los lectores es una incomodidad que me parecía interesante para la gestión cultural y para también hacer circular lo que llamamos la cultura de una manera menos tradicional, menos elitista, más abierta, y en ese sentido creo que es una gran excusa Víctor Gombrowicz para hacer casi cualquier cosa. Sí, mirá hasta qué punto ha comprado o ha renovado su vigencia, que en este periodo de aislamiento se están dando por streaming partes del casamiento, o sea, digamos, Sí, es obras más de teatro. fuerte que ni siquiera en estos momentos se ha dejado de lado. Sí. Es que, y creo que esto no terminó, que todavía estamos empezando a la reivindicación de Gombrowicz en la literatura argentina, porque todavía hay mucho por decir, aunque ya creo que por lo menos nosotros dijimos demasiado. Necesitamos un descanso. Yo te hago una ultimísima pregunta, porque vos colaboraste con Alperín y con Víctor Hugo en la escritura de algunos libros. Digo, ¿es fácil abstraerse de una posición personal y política y poder trabajar en ese tipo de libros? ¿O es imprescindible que uno sienta una comunión con lo que se está diciendo? Bueno, depende del tipo de trabajo que se esté haciendo. En el caso de los libros que hice con Jorge Alperín y con Víctor Hugo Morales, fueron libros en los que tuve una participación muy, muy directa, trabajé con ellos directamente, escribí, y por lo tanto, si yo estuviera en una vereda opuesta a la de ellos, hubiera sido muy difícil hacerlo. Después uno puede trabajar como editor de libros con los que no tiene ninguna cercanía y hacer el trabajo perfectamente, pero siempre que uno no tenga que decidir sobre los contenidos. Yo trabajé como editor de varios libros y ese trabajo se puede hacer tanto si uno está muy a favor de las cosas que el libro dice como si está muy en contra, cosa que también me ha pasado. En el caso puntual de Víctor Hugo y de Jorge, tuve la suerte de ser invitado a proyectos en los que estaba muy contento de participar y que mi cercanía de pensamiento era evidente, para ellos también, digamos, ¿no? Claro. Digo, vos lo que digo es que podés hacer un trabajo despojado del prejuicio de la situación, bueno, a veces sea política, sea social, ¿no? Sea sí, ¿no? Es que ni siquiera tiene que ver con un prejuicio, sino que tiene que ver con una postura ante el trabajo, porque por un lado hay una ética de vida o una mirada política sobre las cosas y también hay una ética del trabajo. Digamos que si yo tengo que editar un libro de una persona con la que no acuerdo, a lo sumo, no sé, trataré de que no aparezca mi nombre en ningún lado, pero el trabajo lo tengo que hacer igual. Pero por otro lado, en el 99% de los casos el nombre de un editor no aparece en un libro, con lo cual tampoco es algo extraño. Con lo cual uno puede hacer ese trabajo perfectamente y también uno puede elegir, en el caso de que esté dentro de sus posibilidades,
hacerlo o no hacerlo. Uno sabe cuando hace un trabajo porque lo necesita y cuando hace un trabajo porque quiere. Claro. Es parte del profesionalismo, ¿no? No, porque vos fíjate que de algún modo se emparenta con el traductor, en el sentido de que a nosotros nos puede tocar traducir algo sobre un tema con el cual no estemos para nada de acuerdo, ideológicamente, por una cuestión de principios, y lo tenemos que hacer, porque somos traductores, es nuestro trabajo. Claro, no contaminar el trabajo ni contaminarnos nosotros. Digamos, en algún modo se aparenta con muchas veces lo que nos toca traducir, ¿no? Sí, tal cual, es así. Totalmente, sí, la verdad que un placer escucharte, Diego, la verdad que nos sentimos un poco identificados, como dice Leticia, en esta cuestión y también en esa cuestión que tenemos los traductores de muchas veces vernos en la necesidad de reescribir algunas cosas para poder traducir, ¿no? Primero reescribirlas y después traducirlas. Pero bueno, realmente un placer, Diego, escucharte. Y te agradecemos muchísimo por habernos cedido estos minutos y porque estás siempre en contacto con el colegio, con la Comisión de Cultura, que siempre está ahí siguiendo tus pasos para ver qué actividad podemos organizar con vos. Y bueno, te agradecemos mucho y también agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes, a nuestro operador Mauricio Cardoso, Leticia Martínez, que hoy, además de productora, estuvo como conductora del programa, ¿no? Muy bien, Leti, gracias. Perdón, Eli. Muchísimas gracias y bueno, nos tenemos que despedir, lamentablemente se terminó nuestro hermoso programa de Entredichos y te esperamos como todos los martes aquí en FM Concepto. Chau, hasta la próxima. Chau. Auspician este programa. Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. ¿Problemas contables o impositivos? Lo ayudamos a solucionarlos. Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.